Bienvenidos a nuestro segmento de política aquí en Bitácora. Hoy tenemos el gusto de recibir a Mercedes Meyer. Ella es militante del Partido del Trabajo y del Pueblo de Santa Fe y actualmente ocupa el cargo de diputada provincial por el Frente Social y Popular. Obviamente ingeniera química y docente de la universidad. Mercedes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Un Gracias gusto. por venir. No, gracias a vos. Me gustaría recorrer algunas cositas de los lugares más comunes de tu vida, de tu llegada a la política. Pero después, me gustaría tocar también algunos otros temas un poquito distintos. No sé qué te parece. Perfecto, acá a disposición. Te pido un segundito, por favor, para agradecer a nuestros auspiciantes. Vamos a agradecer a Joyería Estela Maris. En este caso nos acerca, mira, en este lado un reloj Casio, que tiene una batería que dura 10 años. Mira vos. Así que, hermosos los Casio. Joyería Estela Maris los encuentran en calle San Martín 2972. Disfrutamos un rico café, no sé en qué cámara lo puedo tomar. Acá, un rico café que Carola Bar nos acerca. Desde hace 27 años que el café está en Carola. Agradecemos mucho que nos acompañen. Carola Bar en calle San Martín 2824. Si necesitas un mueble de pino y querés algo con diseño, obviamente algo económico, pero no lo que encontrás dando vueltas por allí, podés entrar en mueblesdepinorosario.com.ar y conseguir el mueble que querés desde la comodidad de tu casa. Atentos a los días viernes que tienen promociones especiales. Nos acompaña Nereo, que para cualquier cosa que te pase con tu computadora, con tu tablet, con tu teléfono, puedes llamarlos al 447-6845 en el interno 4. Y Yo Te Ayudo es la primera empresa de limpieza low cost de la ciudad de Rosario, así que si necesitas servicio seguro y económico, podés comunicarte al 423-7221. Bueno, ahora sí, Muy bien. cumplidos los compromisos. Bueno, vos venís desde Venado Tuerto, allí pasaste tu infancia y viniste acá a estudiar, hiciste el secundario allá. Sí, sí, sí. Hasta la secundaria, hasta los 17, viví allá y después tuve la posibilidad de estudiar una carrera universitaria acá en la Tecnológica de la ciudad de Rosario, donde, bueno, ahí estuve 12 añitos más y militando mucho en esa facultad. Sí. Eh, sí, de hecho mi militancia ya empieza en la secundaria, Ajá. allá en Venado. Y bueno, después en el centro de estudiantes de la Facu y como consejera y demás, ahí me afilio a lo que es la JCR, que es la Juventud Comunista Revolucionaria, y puedo ver todo de otra manera a partir de tener algunas herramientas, de entender cómo funciona esta sociedad en la que vivimos y las injusticias en la que está sometida la mayoría de la gente. Y encuentro un camino ahí, ¿no? Así que sí, desde aquella Venado Tuerto, donde bueno, todavía está mi familia y que voy frecuentemente, eh, hasta este Rosario y esta tarea que me toca ocupar ahora como legisladora provincial, hace que uno recorra además muchísimas otras localidades y encuentre los parecidos y las diferencias entre toda esta extensa geografía de la bota. ¿Y qué encontrás de similitud ahí? Perdóname, te saco un poquito del tema, pero me interesa saber qué problemáticas comunes encontraste en tu recorrido. Bueno, Santa Fe es una provincia hermosa, Uh-huh. es muy heterogénea porque, por ejemplo, en Venado Tuerto no hay ni un charco de agua. Acá tenemos en Rosario el río más caudaloso del país y uno de los más caudalosos del mundo. Por lo tanto, toda la actividad portuaria que hay al lado este de nuestra provincia hace que tenga ciertas características, toda la cuestión industrial, productiva, portuaria en particular, que no hay en el resto, digamos, más hacia el oeste, donde sí hay toda una cuestión de producción agraria, de producción láctea más al norte, la de producción vacuna mucho más al norte, digamos, en esos tres grandes departamentos que hay al norte de la provincia de Santa Fe, hace que haya diferencias, por lo menos en lo que hace a los estilos de vida, en función a su relación con el trabajo y a las producciones y demás, pero sin duda es una provincia que
recoge no solo migraciones de nuestros abuelos que vinieron de Europa, en conjunto con los pueblos originarios. Hay muchísimos pueblos originarios asentados, el pueblo Mocoví, por ejemplo, del norte, que está toda la zona de San Javier, y que una parte de eso iba a recoger los maíces a Venado Tuerto. Entonces también hay comunidades mocovíes en el sur. Toda una migración posterior que vino, digamos, del desarraigo de las tierras de los condes, los huichis, todos los que se llaman mal llamados tobas, digamos, que han migrado a ciudades como Rosario, como Santa Fe y demás, hacen que esta Santa Fe sea una provincia, me parece, muy acogedora y receptora de distintas incluso culturas, de distintas, orígenes, como decía recién, y que creo que eso lo hace parecido. Creo que es una provincia con grandes desigualdades, no solo por lo geográfico que marcaba recién, sino porque hay, lamentablemente en estos momentos, muchísima pobreza. Eso entiendo que también pasa a nivel nacional, pero digo, en esta Santa Fe estamos también muy cerquita de sectores muy poderosos, muy ricos, muy que dominan en cierta manera la economía, no solo de la provincia, sino también argentina. Estamos hablando de algunos terratenientes importantes, como George Soros, que tiene cientos de miles de hectáreas y que de alguna manera definen qué producir y para quién. Eso está también aquí en la región del sur, todo lo que son las agroexportadoras, desde San Lorenzo hasta Timbúes, digamos, un poquito más al norte, hasta Villa Constitución, en este río que tiene digamos, el caudal y la profundidad que hace que sea único en el mundo y que se traiga todo lo que se produce en América del Sur por estos ríos, que a veces son invisibles a los ojos de muchos, ¿no? Cuando nos vamos a tomar un mate, claro, al río Paraná, está divino el Parque España, está divina la zona de la Costanera, y vemos pasar esos barcos como naturales en el paisaje, pero esos barcos vienen vacíos, se van llenos de cereal, y lo que extraen algunos son, digamos, cosas importadas con mucho valor. Sería lo que el Che Guevara llamaba un intercambio desigual. Vendemos materias primas y compramos productos elaborados, y eso sin duda genera una dependencia muy grande. Pero que bueno, digo, está esa contradicción en Santa Fe, ¿no? Un pueblo con sufrimientos, digo, desde el punto de vista del acceso a la tierra, el acceso a la vivienda digna, el acceso a los trabajos, que ahora están muy golpeados, todo lo que es la pyme, la industria metalmecánica de los pueblos o de las zonas como la de Venado Tuerto o del norte ni hablar. En el norte hay también una cuestión, venimos de una lucha de los pescadores, hay realmente muchos sectores muy vulnerables, y al mismo tiempo convivimos con sectores muy poderosos de la economía, tanto santafesina como argentina. Claro, todo ahí juntito. Bueno, nada, para retomar un poquitito, porque, a ver, ¿sabes? Todo esto que estás contando es muy interesante, y un poco la pregunta que nos hacemos y le hacemos a quien tiene el honor de visitarnos es, bueno, ¿cuál es tu función? Y está bueno que alguien que cumpla una función pública conozca en dónde está, conozca la historia. Entonces eso quisiera destacarlo, me cae muy bien. Y también vi en otros lugares que me parece importante la humildad. Vos venís de una familia que ejercieron cargos políticos. Y sin embargo se te ve con una humildad, y te escuché en algún lado contar que la primera vez que tomaron un cargo no tuvieron que aprender, y esa característica de humildad es la que me gusta destacar, y te pregunto por ahí, ya que está. Sí, en casa la política nunca fue una mala palabra. Mi viejo fue concejal en la ciudad de Venado Tuerto, mi abuelo fue diputado provincial en el año 87, por lo tanto el apellido anda dando vueltas, pero todos
con vertientes distintas, digamos. O sea, cuando alguien me dice, mi hermano está metido en tal... Yo no me asusto, digo, porque si bien nunca fue una mala palabra, después cada uno tuvo la libertad de elegir dónde afiliarse, qué hacer de su vida y demás. De hecho, el abuelo estaba por el PDP. Mi abuelo por el PDP, por el Partido Demócrata Progresista, que era muy fuerte en Venado, y bueno, en Santa Fe, de hecho, nació. Pero yo supe muy poquito de eso. Mi abuelo murió cuando yo era muy chiquita, digamos, y es más, un señor bastante ogro y distante de los niños y de las niñas, y por lo tanto los recuerdos que tengo son de un señor cascarrabia sentado leyendo el diario en la puerta y la abuela tratando de conciliar a todo el mundo. Pero en el velorio del abuelo aparecieron un montón de personajes que para mí, yo no entendía bien quiénes eran y demás, pero como una persona muy importante y muy querida. Él era el primer ingeniero en la ciudad de Venado Tuerto, había fundado el colegio industrial, por lo tanto, digo, bueno, como es el rol adentro de la familia y afuera, un tipo muy respetado por muchos. Pero, objetivamente, de su labor como legislador no conozco demasiado tampoco. Después, bueno, mi camino fue distinto, como te decía, participando en el centro de estudiantes de la escuela secundaria, donde peleábamos para que las chicas pudiésemos usar pantalón, porque teníamos frío en el invierno. Escuché eso, qué bárbaro. Es lo que más me acuerdo. Después, o sea, también yo termino la secundaria en el año 2001. Evidentemente había una cuestión que atravesaba y donde el centro de estudiantes dejaba de ser el que organizaba la fiesta de la primavera y elegir la reina, el rey, la mascota del curso, para empezar a discutir algunas cosas más... Un poquito más serias. Más serias, me acuerdo de algunas sentadas que hacían los chicos más grandes y que yo iba. Y cuando estoy en cuarto o quinto año, esto que con algunas compañeras, lo de poder hacer que usáramos pantalón en el uniforme y no pollera pantalón como en ese momento, porque en el invierno los cancanes nos hacían picar las piernas. Claro. Algo tan básico como esto. Ahora, bueno, voy a la escuela y que están parece los chicos... pavo ahora, o sea, parece tonto decirlo, pero era así. Pero el uniforme era uno, y en invierno la posibilidad que teníamos las chicas era usar el cancán de lana y bueno, que te pique. Entonces era, aunque sea un pantalón gris como el de los varones, bueno, que no lo pudimos lograr hasta. Y después supongo que han venido otros chicos que pudieron, porque ahora usan el jogging por lo menos y demás. Bueno, desde eso y después en la facultad que te contaba, ¿viste? Bueno, generamos una agrupación que se llamó Tecnológicos Autoconvocados, como era todo en ese momento, todo autoconvocado, y la necesidad de defender la educación pública. Y me acuerdo que el volante que a mí me acercaron y que me hizo que yo dijera, yo pienso esto y quiero estar acá, era uno que decía que los docentes también tenían derecho a cobrar bien, que no nos teníamos que enojar con los docentes porque hicieran paro, porque ellos tenían derecho a cobrar bien. Una cosa como tratando de resolver esa contradicción entre estudiantes y docentes, en un momento donde había muchos paros en las clases, bueno, todo corría riesgo, ¿no? Perder el año académico y demás, pero yo dije, bueno, y una América Latina dada vuelta, tenía el volante ese hecho en un Word muy precario, y bueno, a partir de ahí vino una cuestión de afianzarme más en las ideas de la izquierda, bueno, de poder entender esto que te decía antes de cómo es nuestro país, en una facultad de ingeniería donde discutimos mucho la producción. Yo quiero ser ingeniera, pero ¿para quién? ¿Para qué? ¿Para qué estoy estudiando? La técnica se puede poner para una multinacional y también se puede poner para que esa pyme o para que, no sé, este grupo, porque hacemos trabajos barriales y demás, bueno, pueda tener agua potable. Entonces yo como ingeniera química me encantaría poder desarrollar una planta potabilizadora de agua en un barrio. A mí me movían esas ideas, claro. Y eso es lo que tratábamos de poner en discusión, eso. Recibámonos, queremos ser los mejores ingenieros, pero ¿para qué país? Claro. ¿Para qué modelo? Y en eso, bueno... ¿Llegaste a ser presidente? Llegué a ser presidenta del Centro de Estudiantes 2 veces, en el 2007 y en el 2008, que fue un año muy particular también para la Argentina, para la producción, para las discusiones con el gobierno en ese momento. Y consejera directiva ahí de la Facu,
que fue lo más parecido a lo que es hoy la Cámara de Diputados, o sea, un consejo directivo donde están los claustros y donde se resuelven justamente resoluciones, digamos, administrativas, si se quieren, en la facultad. Pero el centro de estudiantes siempre lo entendí como una herramienta que influenciaba en esas decisiones administrativas, que sin el centro de estudiantes lo del consejo también quedaba trunco. Claro. Y después lo del cargo de diputada viene, te diría, casi sin tenerlo en cuenta en mi vida, sin que eso sea un objetivo muy claro en mi vida. Claro, será por decantación. Sí, nosotros, bueno, veníamos militando mucho en la candidatura de Carlos Delfrade como diputado provincial en el 2007, cosa que no pudo ser, que fue cuando en el 2011, le robaron la banca en ese momento. Y después, bueno, formamos el PTP, que es el Partido del Trabajo y del Pueblo, o sea, sería como nuestro partido legal. Claro. Porque, bueno, es difícil construir un partido político, no solo por la militancia que requiere, por la cantidad de compañeros, sino en los papeles. En los papeles, claro, administrativamente. Administrativamente. Nosotros habíamos llamado a votar muchos años en blanco y por lo tanto todo lo de los papeles, digamos, no lo habíamos tenido más legal. No teníamos un partido legalizado y sí pudimos en el año 2013 hacerlo posible. Y conformamos el Frente Social y Popular, donde, bueno, estaba claro que Carlos Delfrade era el referente de ese espacio y, bueno, nos tocaba ocupar como partido el segundo lugar. Y la verdad es que fue una propuesta de los compañeros y compañeras que dijeron, bueno, era una apuesta, porque dice, tiene que ser alguien de la juventud y mujer. Claro. Y caí yo en la volteada porque estaba recién recibida y tomando algunas tareas regionales, pero no o sea, lo cuento porque realmente no es que uno, por lo menos yo, no empiezo la militancia diciendo quiero llegar acá buscando este cargo, sino que lo veo más como parte de un proceso que bueno, en este momento es una coyuntura donde soy diputada y demás, pero entendiendo que es también un cargo que se lo debo a muchísimas personas que son a las que me debo, no solo a los compañeros del partido, sino también a todos los que nos votaron y a los que no, sí, pero que entiendo que también hay que representar o empujar en sus ideas o que las ideas de esa gente aparezcan adentro de la legislatura. Entonces, te agradezco la pregunta porque no... El otro día hablaba con Damaris Faciotti, que va a ser diputada ahora, le decía, mira, no te olvides nunca de qué es lo que pensabas vos antes de asumir, qué es lo que pensás en este momento, digamos, antes de asumir de los diputados. Yo ni conocía quiénes eran. Claro. Sabía más o menos cómo funcionaba, que tal vez esto, bueno, hay 3 poderes en el Estado, hay una Cámara de Senadores, una Cámara de Diputados, y bueno, y hasta ahí, pero ¿quiénes son? Uno conoce al diputado de su región. Claro. Hay algunos que, bueno, el diputado de Nuevo Tuerto o el diputado de Rosario, conoce más a los concejales en general, porque son los que hacen la política y su tarea en la ciudad, y lo provincial nos queda algo lejano. Sí, lejos. Tal vez hasta conozcamos más los nacionales. A veces sí, por una cuestión mediática. Por una cuestión mediática, porque bueno, Dios y los medios atienden en Buenos Aires. Entonces, y más en Rosario, porque tal vez en la ciudad de Santa Fe hay otra relación. Hay otra cosa. Hay otra cosa, tienen mucho más presente lo de la legislatura y demás. Pero bueno, yo no era de Santa Fe y por lo tanto tampoco conocía bien. Así que desde ya que fue aprender muchísimo. ¿Desde dónde se entra en la legislatura? Que acá estamos, bueno, con un compañero que nos acordábamos que el primer día no sabíamos ni cuál era la puerta de entrada, porque además te pierden, te pierden ahí con un montón de cosas, hasta cómo presentar un proyecto y después, bueno, la dinámica propia que le va poniendo cada cuerpo legislativo, digamos. De hecho, esta legislatura va a tener poco que ver con la que viene, porque bueno, al cambiar las 50, no los 50, pero una gran mayoría de esos 50 legisladores, bueno, va también a cambiar el funcionamiento, entiendo. Pero lo que hacemos es
bueno, trabajar sobre la legislación provincial. La legislación son las leyes, tratamos de tener leyes, pero también hay otros tipos de proyectos, como pedidos al Ejecutivo. Entonces, qué sé yo, ahora vamos a presentar un pedido para que el Ejecutivo resuelva la situación de una escuela. Pedidos, y eso hacemos que lo apruebe la Cámara en su conjunto si están de acuerdo. Perdóname, sí, interrumpo, yo estoy en mi casa. Sí. ¿Puedo tener acceso a vos? Acá, la vecina de acá al lado. Ojalá, sí, mi idea es poder tener el mayor contacto fluido con la gente. Ayudan mucho las redes sociales, desde ya, que creo que es como nos conocemos una gran parte con los compañeros, y donde, bueno, también hay una interacción más directa. Pero vos sos diputada, yo no soy nadie. ¿Te puedo molestar por una pavada? Es que a veces lo que vos crees que es una pavada no es una pavada. Es lo que te pasa a vos, pero en realidad es parte de un problema más complejo y que tal vez se puede resolver desde un cambio de legislación. A veces son otras cosas, a veces es una medida política que lo puede tomar un gobierno. Bueno, eso también es como medio bueno de aclarar, que no somos el gobierno. Porque sos, pero no sos. Claro, el gobierno es, a mi entender, digamos, el gobierno es quien ocupa la gobernación o la intendencia o la presidencia de la nación. Bien. Con sus ministerios. Es decir, ese es el poder mayor, digamos, en un el poder ejecutivo, tiempo determinado. El poder ejecutivo, que puede resolver presupuesto para esto, presupuesto para lo otro, o una política general para la salud, para la educación y demás. Bien. Ahora, el poder legislativo lo que tiene de bueno es que está conformado por distintas fuerzas políticas, y en esas fuerzas políticas están expresadas distintas corrientes de nuestra sociedad. Bien. Por lo tanto, no es heterogéneo, y eso es bueno. Entonces aparecen distintas ideas sobre qué se tiene que hacer, por ejemplo, con el tema de la salud, o con el tema de las mujeres, o con el tema de las viviendas. Bien. Mira qué interesante, pues yo justamente te voy a pedir un caso. A ver, algo que un vecino les haya manifestado a ustedes, ¿cómo es todo un camino entre que yo te hago una petición o tengo una queja o tengo una situación para rever, hasta que eso, por ejemplo, se soluciona? Contame un caso un caso de éxito. Un caso de éxito. Bueno, un caso de éxito es la cantidad de compañeras docentes que se acercaron a mí, o en realidad a su sindicato, a decir que tras haber sufrido violencia de género, o sea, de estar internadas en un sanatorio por estar golpeadas y demás, teniendo que llamar a la escuela para ver quién la suplantaba, y además descontándole los días por estar internada, por haber sufrido una golpiza de su pareja, expareja o de quien sea. En Rosario en un momento se habían recibido 53 denuncias de ese tipo. Wow. En el sindicato de docentes. Por lo tanto, dijimos, no puede ser, porque ¿qué pasaba con esas mujeres? Se pedían licencia por psiquiatría para poder resolver, para poder tener una semana para resolver cómo irse de la casa, cómo llevarse a los pibes, en el mejor de los casos. Sí, claro. Porque si no, terminas volviendo. La cantidad de maestras que iban con los anteojos negros y maquilladas a dar clases, bueno. Otras se pedían la licencia médica. ¿Por qué? Porque estás en la clínica, el médico te hace digamos, el certificado. Sí, el certificado. Ahora, vos no estás ni enferma psiquiátricamente, ni enferma clínicamente. O sea, más allá de los dolores que tenés, vos sufriste violencia de género. Por lo tanto, nosotros dijimos, tiene que existir en Santa Fe la licencia por violencia de género. Hay que poder llamar las cosas por su nombre. Lo presentamos en su momento. Lo presentamos, para mí fue clave siempre, que bueno, eso no sé cómo lo ven otros legisladores, pero para mí siempre fue clave lo que hiciéramos afuera de la legislatura. Por ejemplo, estar acompañada de estas mujeres que sufrieron estos casos, de los sindicatos que acompañaron a estas mujeres y demás, que son en definitiva las que me hicieron la letra de la ley. Claro. Digamos, yo simplemente vi cómo era el formato y los que decían, bueno, tienen que ser
hasta 90 días tiene que ser esto, se tiene que poder tomar esa licencia desde el primer momento sin certificado y después tiene que tener 48 horas para entregar el certificado. Digo, cosas que hacen a la especificidad en función de conocer cómo es el tema. Sí, la realidad, que si no la vivís vas a hacer leyes que después no sirven. Caso exitoso fue porque 2 años después de haberlo presentado, se aprueba como ley. Y hoy es la ley 13.696, licencia laboral por violencia de género. Para que eso pase, tuvo que sufrir un camino legislativo muy duro. Y yo no entiendo qué es un camino legislativo. Un camino legislativo. Nada, se presenta el proyecto, lo presentamos, hicimos una conferencia de prensa, entonces todo el mundo, o por lo menos lo que intentamos es que se supiera que estábamos peleando por eso. Haciendo esto. Entonces entra el proyecto por una mesa de entradas a la Cámara de Diputados de la provincia. Entonces después hay una sesión donde dice, bueno, este proyecto tiene que ir a la Comisión de Derechos y Garantías, a la Comisión de Educación, no me acuerdo, de Asuntos Legislativos, 3 o 4 comisiones que son las que se encargan de este proyecto particular. Exacto, son los que se supone que el tema da para que se discuten en esas comisiones. La legislatura de Santa Fe, por lo menos por ahora, lo que tiene es que se aprueba en una comisión y de ahí pasa la otra, y de ahí pasa la otra, hasta que llega al recinto si la aprueba la última comisión. O sea que una que no la aprueba en el medio vuelve para atrás. Una que no la aprueba en el medio queda ahí. Queda ahí. Queda ahí hasta que se destrabe o si le cambian cosas, le modifican cosas, pero en realidad lo que llega a la sesión es lo que se define en la última comisión, porque la última puede cambiar todo lo que hizo la primera. Bien. No sé si está bien o mal, pero por lo menos hasta ahora funcionó así. Generalmente se respeta mucho lo que dice la primera comisión, que es la que lo estudia más en profundidad. Claro. Porque después es cierto que no todos los legisladores estamos metidos en los mismos temas. En todos los temas. En todos los temas, si bien hay asesores y bueno, hay compañeros a consultar. Pero eso a veces demora mucho. El proyecto puede estar solo 2 años. Cuando tiene 2 años y no se aprobó, cae y queda en el legislador si lo vuelve a presentar o no. Bien. Entonces, el 30 de noviembre del 2017 se cumplían los 2 años de ese proyecto y ese día, si no se aprobaba, nos quedábamos sin ley. Y ya había pasado por muchas comisiones y lo había aprobado diputados. Faltaba el Senado, que es otro mundo. Si algo nos dejó en claro a muchas y a muchos de cómo funciona la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores fue con esta discusión de la legalización del aborto. Bien. Digo, más allá de las posiciones que haya tenido cada uno y demás, fue una sesión televisada masivamente y entendimos que los diputados lo podían aprobar, pero después lo tenía que aprobar el Senado, e incluso si el Senado lo aprueba con algunas modificaciones, vuelve a la Cámara de Diputados para ver si acepta o no acepta esas modificaciones. En Santa Fe es igual. Puede pasar que aprueben cosas del Senado, diputados la corrija pero si lo aprueban los dos, está. Por lo tanto, no solo tiene que pasar todo este circuito de las comisiones en la Cámara de Diputados, sino que además, una vez que lo aprueba diputado, depende del tipo de proyecto de ley, pero en general por mayoría simple, va al Senado. Que, bueno, los senadores son 1 por departamento. Cuando uno es de una ciudad un poco más chica que Rosario, que Santa Fe, conoce mucho a su senador. Claro. Y no conoce los otros senadores, porque, bueno, tu senador militan solo en esas 4 o 5 localidades que hay en el departamento. Y bueno, eso tiene otra dinámica, pero también tiene comisiones y lo tienen que aprobar. Otro trayecto similar. Recién, cuando pasan esas 2 cosas que lo aprueban los dos, eso se convierte en ley. Y es una ley, para mí, cuando hay leyes así que son en función a alguien, hechas en función a algo que te lo dijo alguna persona que sufrió una determinada injusticia, donde fue después elaborada una propuesta colectivamente, para mí son derechos ganados. Y eso es muy importante que quede grabado con una ley, más allá de que algunas leyes necesitan presupuesto y desde ya voluntad política para que se apliquen. También.
que esa es la tarea que siempre queda después, por lo menos para mí, ahora que voy a dejar de ser legisladora, es bueno, tratar de que determinadas leyes se apliquen y seguir luchando para terminar con esas injusticias. Ahora, bueno, hay leyes que son, que por lo menos a las que me opuse en determinado momento y que son, no son derechos ganados, sino por el contrario, derechos que se quitan. Yo ahora estamos viendo si se adhiere o no se adhiere la provincia de Santa Fe a una ley de ART que propuso el gobierno nacional, donde muchos especialistas, sindicalistas, y por lo que uno a simple vista puede ver, quita derechos laborales. Bueno, nosotros desde nuestro bloque, con un montón de otros diputados y senadores, estamos en contra de que Santa Fe adhiera. Pero el Senado ya aprobó la adhesión. Entonces ahora está por verse si diputados aprueba o no aprueba lo que ya aprobó el Senado. Lo que ya aprobó el Senado. O sea, que hizo el proceso de diputados, senadores y vuelve a diputados. No, en este caso empezó con senadores. Ah, empezó con senadores. Claro, lo aprobó senadores. Lo aprobó senadores. Y ahora, si lo aprueba diputados, se convierte en ley. Se convierte en ley y Santa Fe adhiere a una ley nacional. Bueno, ese es como un proyecto, si querés, un caso negativo, pero es una propuesta del gobierno nacional que lo convirtió por decreto, después se convirtió en ley, pero las provincias tienen que adherir a las leyes nacionales. Bueno, ahí está la discusión y para nosotros Santa Fe tiene que tener soberanía sobre ese tema y no tiene que adherir. Pero eso está en discusión. Entonces, bueno, se está discutiendo en comisiones y demás. Digo, ese como otro ejemplo. Bien. A ver, vos lo estás obviamente diciendo de una manera muy tranquila. Me imagino que mientras van pasando por las cámaras hay reuniones, hay charlas, seguimos estudiando. Y eso lo digo porque hay que explicarle a quien no sabe, por ejemplo, cómo es un día tuyo. O sea, ¿cómo es un día tuyo de trabajo? Un día mío de trabajo cambió mucho desde el principio hasta que fui mamá. Y después nosotros, en general, esta es una cámara que funcionó mucho. Cada 15 días se reúne. Eso es mucho. Ya sé que a la gente le puede parecer poco, pero es mucho. ¿Por qué? Porque eso implica el día anterior, o sea, los miércoles hacemos comisiones. Entonces se discuten los proyectos que entran en cada una de esas sesiones. O sea, vos formás parte de una comisión a la que también te caen proyectos de los demás que vos podés aprobar. Yo formo parte de 4 comisiones, por ejemplo. Cada legislador forma parte de más de una. Y esas comisiones se reúnen en general los miércoles allá en Santa Fe, pero puede ser que también funcionen en cualquier, si el presidente lo llama en otro lado. Las comisiones, por ejemplo, de asuntos laborales se han movido mucho por la provincia en función de los conflictos laborales que hubo, entonces van a visitar una planta o nosotros también con cultura fuimos a determinados lugares para conocer lo que se quería declarar de patrimonio cultural de la provincia. Bueno, hay distintas dinámicas. Pero sería, por un lado, todos los días, para mí son como tipo hasta horarios de oficina. Juntarnos con gente, venir a charlar, o sea, bueno, poder contar, la prensa ayuda mucho, si hay una nota como en este caso, poder contar lo que hacemos, pero después juntarnos con gente que traiga las ideas que quiera, los problemas que tenga y ver cómo le podemos ayudar en este aspecto legislativo. Después, reuniones con otros bloques, reuniones con los asesores, y los miércoles viajamos a Santa Fe. A veces incluso, porque la tarea no solo pasa por Rosario. Muchas de estas reuniones que te digo con gente es en Casilda, en Cañada de Gómez, en Reconquista, en Villa Guillermina. Estuvieron los compañeros hace un poco y son, 16 horas de viaje solo para estar 2 horas allá. Solo para estar allá. Así que bueno, sí, yo me preparo las giras por el norte, le digo yo. Entonces son 3 o 4 noches que estoy afuera de casa, durmiendo, yendo, son distancias grandes en Santa Fe. Hay 1000 kilómetros entre el sur y el norte, digamos. Y después juntarse mucho con gente. Después, en general, hay, actos, lanzamientos y cosas que uno quiere estar porque algún
alguna fuerza política o alguna organización civil o algún gobierno va a plantear alguna medida, o qué sé yo, hay muchas organizaciones que hacen estudios sobre temas, qué sé yo, la gente que duerme en la calle, cuánto facturan las empresas y cuál es la situación de las pymes. Bueno, hay como distintas actividades que en general son al atardecer, así que bueno, vamos al atardecer algunas de esas cosas. Claro. Y bueno, después en concreto, así de la Cámara de Diputados, vamos los jueves o los jueves por medio, cuando hay sesión. A la mañana hay comisiones, el miércoles también. Yo antes me quedaba a dormir los miércoles de la noche en Santa Fe. Desde que fui mamá, como mi casa y mi familia vive acá en Rosario, me vuelvo. Te volvés. Claro. Y me lo tomo como una jornada larga de trabajo. Y vuelvo el otro día, mañana temprano, a Santa Fe a sesionar. Y los jueves son días intensos. Así como mucho, terminamos muy tarde. Y bueno, en esas sesiones se plantean los temas que entran, los temas que se tratan. Muchos temas son a veces muy debatidos. Yo igual creí que iba a haber más debate, pero viste, uno ve a veces cómo funciona el Congreso de la Nación y ve esa fuerza esas cosas así más. Pero los debates, por lo menos en mi experiencia, nosotros hemos debatido bastante y a mí me gusta que se expresen todos, pero te digo la verdad, ahora a modo de balance creo que hay muchas discusiones que se dan más fervorosamente o en las comisiones o por fuera del recinto, mucho más de lo que se ve en el mismo recinto, como que lo que llega al recinto ya está bastante ya masticado, acordado. Tengo una pregunta, porque uno desde la televisión y desde afuera ve como posiciones muy duras, muy rígidas, levantamos la voz. ¿Cuánto hay de esa discusión o esa pelea verdaderamente fuera de cámara? O sea, fuera de cámara, cuando se apaga la luz roja. Mirá, hay de todo. Hay cosas que no salen en las cámaras y que son discusiones fuertes, y otras que bueno, a veces en los discursos desde la banca aparece una cuestión más de sabiendo que te está viendo otro público. A veces, más histriónica. Sí, discutís más con el que te está viendo por la camarita que con los diputados que están ahí. Pero bueno, hay mucho principalmente de la política, digamos, o sea, hay gente, por ejemplo, con la que acordamos muchas en las ideas, hemos votado, y sin embargo a veces son más secos o más tensos en las personalidades o con caracteres más duros, y otra gente que es muy simpática, pero que en política no tenés nada que ver, ¿viste? Entonces vas a decir, Cacho, ¿cómo vas a votar eso? ¿Viste? Se lo decía así en un tono coso, pero yo no te puedo seguir. Claro. Bueno, hay de todo, pero sí, las personalidades hacen que una comisión sea más amena que la otra, más allá de que cada uno pueda o no mantener sus principios. Yo creo que lo principal es poder tener en claro que uno no representa a todos, nadie. Qué interesante eso, me lo mencionaste y me gustó que vuelvas. A ver, ¿cómo es eso? Entiendo que cada uno de los representantes, por lo menos los legislativos, expresan ideas que hay dentro de nuestra sociedad. Ninguno de nosotros expresa la totalidad de esta sociedad. Por lo tanto, las discusiones que hay en una mesa familiar o en una mesa de amigos se expresan con distintas corrientes políticas en los congresos o en las legislaturas provinciales. Entonces, por lo menos yo estoy clara que no represento a todos. Es más, entiendo que hay intereses de la gente que intento representar, no la gente, sí, porque yo no represento gente. La gente tiene también sus maneras de protagonizar la política y demás, pero digo, de las ideas que tiene esa gente o de las necesidades que tiene esa gente que va en contra de otros intereses. Entonces, cuando nosotros decimos las empresas agroexportadoras, las 16 que más ganaron en este año en Santa Fe, tienen que pagar al menos ingresos brutos, que es el impuesto que paga cualquier comerciante, no puede ser que Cargill no los pague,
yo sé que va en contra del interés de Cargill. Claro. Yo no represento a Cargill, prefiero representar a esa gente que se vería beneficiada, por ejemplo, con una reducción del costo del boleto, porque Cargill, Dreyfus, Bunge pongan al menos el ingreso bruto en esta provincia. Y bueno, a veces mi posición queda en minoría, a veces no. Otros defienden esos intereses y qué sé yo, en algunos otros temas nos pudimos poner de acuerdo, o sea, con el tema de mujeres a veces tenés acuerdos con gente con la que no te pones de acuerdo con otras cosas, claro. Y al revés también. Claro, porque hay temas que más allá de que yo opine distinto de vos ideológicamente, son temas que nos atraviesan a todos. A todos. Con lo de la violencia de género nos unimos un montón. Muchísimo. Y por eso creo que también salió esa ley de licencia laboral por violencia de género. Sin embargo, fue muy duro en el Senado. Había ideas de cualquiera va a decir que me pegó mi novio y por lo tanto no voy a trabajar. De hecho, los 90 días se redujeron a 3. Y si no lo aprobábamos con 3, nos quedábamos sin ley. Sin ley. O sea, el Senado le bajó. Bueno, pero hubo mucha unidad en ese tema, como no lo hay en estas cuestiones, si querés, más financieras, políticas. Por lo tanto, yo soy consciente de que ninguno de los que estamos ahí sentados representamos a la totalidad de nuestra sociedad. Y de hecho debe haber corrientes que incluso no están representadas en la misma legislatura. Claro. Como en su momento Carlitos del Frade lo dejaron afuera, bueno, hubo una cantidad de gente que se veía expresada en esas ideas que no entró. Nosotros desde nuestro lugar, si bien somos minorías, queremos representar a las mayorías. Claro. Entonces, a veces las ideas que llevamos y que intentamos que se expresen en un proyecto de ley, en una discusión, en un pedido al Ejecutivo o en lo que sea, sea para beneficio de las mayorías. Y esa es nuestra filosofía. Entonces, eso a veces choca con otros que son legisladores del grupo empresarial tanto o de la corporación tanto. Bueno, eso va a chocar, digamos. Y está bien que así sea. No es que todo tiene que ser consenso, sino... No quiero que esto suene mal, pero sería, uno trata de consensuar medidas y demás, ¿no? Pero objetivamente hay choque de intereses en la sociedad y demás. Nosotros cuando decimos que paguen más los que más tienen, bueno, hay gente que no está a favor de eso. Y el que más tiene va a decir no. No, exacto. Exacto. No se va a sentir representado por tus ideas. Exacto. Y siempre hay un legislador que lo dice. Y dice, no estoy de acuerdo con lo que vos decís. Entonces, bueno, por más piola que sea y agradable que sea en su carácter, claro. Uno discute. Bueno, y ahí tenés. Bueno, ¿cómo se destraba una situación de esas? Bueno, para mí es clave lo que pasa afuera. Salís de esa comisión, tal vez con la cabeza así, y te volvés a sentar a sentar o ves una manifestación en la calle o vas viendo... no sé, cuando es un tema de mujeres o un tema de viviendas y ves que eso es una necesidad grande, decís, bueno, no estoy tan equivocada con lo que fui a plantear, voy con más fuerza. Claro. Busco argumentos entre la gente, siempre teniendo en claro qué quiero representar y voy y le doy con más fuerza a esa discusión. Muchas veces se destraba con algunos hechos políticos importantes. Digo, para nosotros no fue menor las movilizaciones, insisto con lo de mujeres porque fue un periodo muy marcado con lo de las movilizaciones de Ni Una Menos, lo del 8 de agosto en el Congreso de la Nación por la legalización del aborto, pero después del 8 de agosto, si bien no se aprobó la legalización del aborto a nivel nacional, se destrabó la ley de educación sexual integral en la Cámara de Diputados que venía trabada. El día después hubo una sesión y se aprobó. Ley de educación sexual integral para la provincia en diputados, todavía duermen senadores, pero eso se destrabó con un hecho político en particular que fue una gran movilización en las calles. Otras veces una elección... Que el político que estaba en oposición entiende que la gente se lo está pidiendo y hace una reflexión o lo siente como diciendo, bueno, ya si no me van a venir a decir cosas. Y creo que hay distintas... Sí, hay una parte que lo hace por compromiso y otra parte que lo hace porque se convenció. Creo que hay una parte de oportunismo también, ¿no? De algunos.
de hecho, si querés otro ejemplo, son las elecciones. Nosotros tuvimos elecciones en el 2017. Después en esas elecciones del 2017, si recuerdan, bueno, fue aplastante la victoria del macrismo en todas las provincias, en toda la Argentina. Y días después se firma el pacto fiscal, el gobernador firma un pacto fiscal con el presidente Macri, donde renuncia a un montón de cuestiones como el cobro de ingresos brutos a las empresas, que no se permite más el pase a planta de gente, un montón de cosas que el gobierno nacional exigía a las provincias y las provincias firmaron, porque estaban los votos sobre la mesa. Claro. Estaba ese hecho político que había sido una elección. Nosotros ahí sosteniendo la banderita y decir, no, esto no se tiene que hacer así. De hecho, no aprobamos el presupuesto ese año. Bueno, hubo un montón de cosas que pasaron por la legislatura de ese pacto fiscal al que nos opusimos. Y un año después, los números te dan la razón, digamos. Y de hecho, ahora, después de las PASO, cuando Macri pierde, claro. La posición de nuestro gobernador fue otra, digamos. Hay que declarar la emergencia alimentaria, bueno, un montón de cosas que veníamos pidiendo nosotros en la provincia hace un tiempo. Por lo tanto, digo, hay situaciones que no se destraban, que quedan ahí, quedan en discusión, mayorías, minorías, y bueno, queda la idea de las mayorías dentro de la legislatura, que no siempre son las mayorías afuera. Claro. Otras veces son hechos políticos que generan los de afuera, es una movilización, una elección, un acto de algún tipo, que mueve lo de adentro. Así que esa es un poco la dinámica para mi entender. Hay veces que los proyectos están cajoneados de un tema que no se toca, y de repente, no sé, medio ambiente, ahora lo del medio ambiente pasó a ser una de las comisiones más interesantes. Claro. Una comisión que no se reunía nunca, pasó a ser uno de los temas más importantes. Así, más o menos así sería. Bueno, la verdad que obviamente tiene una serie de cosas acá que no respetamos nada, porque fue interesante y se llevó sola la conversación. Que no haya sido aburrido, por lo menos. No, es más, yo ni me di cuenta el paso del tiempo. Yo tampoco. Es más, te voy a pedir si en alguna otra oportunidad quieres volver para continuar con alguna otra cosa, pero me parece, recalco lo mismo. Aparte de las ideas políticas que uno tenga, está bueno decir, esta persona trabaja para romper también el mito a veces, y también destacar, porque también hay gente que no lo hace. Entonces también separar un poco paja de trigo, dar espacio, me parece que sos muy clara, lo cual está bueno, y eso se nota que estás en la calle, porque si no, no lo serías. Y bueno, yo agradecerte sinceramente que hayas confiado en el espacio y que hayas venido. No, por favor, gracias a ustedes. Siempre, para los que venimos de una militancia muy de base y demás, es muy importante poder contar con estos micrófonos o estas cámaras, aunque sea para que esta experiencia también sirva para lo que viene y que se corrija todo lo que se tenga que corregir, pero desde ya para aportar a una sociedad más justa, que es lo que queremos. Que es lo que queremos todos en conjunto. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, interesantísima esta conversación. Como les decimos siempre, si les gusta, por favor, compártanlo y estén atentos a los nuevos episodios de nuestro ciclo de política. Muchas gracias.